Conversemos, charlemos, parlemos y echemos cuento con nuestra invitada en el Vespertino. Val, si yo le digo Exomoon, ¿usted en qué piensa? Pero ¿por qué me preguntas a mí si ya sé que es? No, a ver, ¿qué nos dice? Pero yo pienso, bueno, en la observación astrológica. O astronómica. Ve, astronómica, No, sí, no. ve, todo allá mal. arrancamos. O puede Ya pensar la uno cagué. también en Sailor Moon. En Sailor Moon. Ve, ¿Y André, en pero qué no piensa? está mal, sí. Yo sí pienso en algo del espacio. ¿Piensa en algo del espacio? Sí. Bueno, pues nuestra invitada a esta hora en el Vespertino tiene un ejercicio de divulgación científica que si no lo conocen, vayan ya a Instagram, la siguen, Exomoon, E-X-O y Moon de Luna, M-O-N. Ella es 1.0. Susi González, astrónoma, egresada de la Universidad de Antioquia, especialista en formulación y evaluación de proyectos y ha estado durante ya varios años trabajando como astrónoma en el Observatorio Astronómico del ITM en Medellín. Susi, bienvenida al Vespertino, un saludo desde la Universidad de Manizales y qué rico estar hoy con usted. Bueno, buenas tardes para todas y todos los oyentes, a ustedes, mil gracias por esta invitación, de verdad que es un honor estar por aquí con todos, conectados con la astronomía, por supuesto. ¿Cómo arranca usted en el mundo de la astronomía? ¿Qué es lo que la llama en un país en donde tristemente pues hay muy pocos pregrados, hay muy pocos programas de astronomía? ¿Cómo usted se conecta por primera vez a este tema? Bueno, yo creo que muchos de acá hemos vivido la experiencia de tener un cielo despejado y la luna ahí, ¿cierto? Yo digo que para mí fue algo muy similar. La luna, en realidad, cuando yo estaba chiquita, cuando estaba niña, nací en Cali, era una chica que jugaba en la calle y en esas también, pues bueno, le acompañaba la luna llena o la luna como tal y le causaba curiosidad ver cómo en realidad estaba en el cielo y parecía que te siguiera, ¿no? Entonces incluso hacía rondas de juegos en las que le decía a algunos amigos, vamos a correr hacia lados diferentes para ver si nos persigue a todos. Y como es que sí. Entonces uno quedaba como, ¿qué? Y de ahí empezó a surgir también esa curiosidad de la observación de la luna como tal. De hecho, mi mamá me dice que aprendí a caminar mirando la luna. O sea, no sé cuántos tiestazos me pegué. Pero en realidad el ver la luna siempre me llamó la atención desde que no tengo memoria, ¿cierto? Entonces la luna es como de donde partió esa curiosidad. Ese tema precisamente de esa afición, digamos, por las estrellas y por la luna, como lo cuenta, ¿cómo la va trabajando en su vida? ¿Cómo la va acompañando? ¿Cierto? ¿Qué le empieza a llamar la atención en términos de su formación? ¿Y cómo se empieza a acercar también a la astronomía como tal y como a la observación, digamos, obviamente desde la ciencia, desde la comprensión más allá, digamos, de lo que es meramente visual? Bueno, pues acá hay que decir que en realidad todo ha sido un camino muy largo. Para darme cuenta que existía una ciencia que estudiaba la luna me tomó años. Primero empezó como un gusto, ya después por supuesto se volvió un pregrado que escogí desde mis 10 años, dije voy a estudiar astronomía, empecé a buscar, pero era así como todavía muy, muy incierto. Ya cuando me mudé a Medellín y, por ejemplo, acá en la Universidad de Antioquia fundaron el pregrado de astronomía por allá en el 2009, eso para mí fue una serendipia. Todavía estaba en el colegio y ya pues lo que hice, bueno, fue buscar también la forma de estudiar acá, súper bueno porque en universidad pública también se pudo hacer el pregrado. Y algo muy cómico es que el enfoque que yo le quería dar a la carrera no fue como el que terminé dándole en realidad. Desde primeros semestres me llamó la atención un grupo de investigación en astrobiología que se llama AMEBA. Ingresé por curiosidad porque me parecía chévere, eran diferentes disciplinas de geología, física, matemáticas, biólogos, hablando en son de investigaciones. Y ahí empecé desde el primer semestre, pues como a enrolarme en otras disciplinas y yo pensaba era enfocar la carrera más hacia algo que se llama la radioastronomía,
para ver el universo, digamos, con otros ojos, donde tú no estás viendo solamente en óptico, pues en longitud de onda visible, los colores que vemos nosotros, sino en otros. Y cómo es que la astrobiología, ese grupo de investigación, mejor dicho, eso me envolvió a mí y terminé enfocándolo en eso, en estudiar la luna también, pero no solamente la luna de nosotros, sino las lunas fuera de nuestro sistema solar, que esas son las exolunas, por lo que se le hace honor al nombre de mi cuenta en realidad. Entonces, estudiamos lo que es la habitabilidad, las condiciones de habitabilidad de lunas fuera de nuestro sistema solar. Y en eso pues enfocó la tesis. Digamos que cada vez me he ido yendo un poco más lejos, pero entre más te vayas más lejos, también en realidad estás estudiando lo que hay aquí, lo que estás pisando, lo que estás respirando, lo que estás recorriendo. Susi, ¿cómo nace Exomoon y cómo ha sido el reto de llevar la astronomía a un lenguaje más cercano para las personas? Bueno, Exomoon, les cuento que obviamente acá en Colombia, creo que Carlos lo decía ahorita, en realidad la astronomía no es algo tan común. Estamos, yo creo que en ese camino para ejercerla, en que apenas están habiendo algunas plazas, sí las hay, pero no tantas. Cuando yo salí de la carrera, claro, hay que buscar trabajo, ¿no? También, bueno, y antes también, pero ya como algo más formal, les cuento que yo no la estaba ejerciendo, estaba en el mundo de la tecnología, era desarrolladora de aplicaciones de una multinacional. Estuve en roles que yo no sé, eso es como otra vida por allá que yo digo yo cómo estaba, pero igual le agradezco muchísimo. Y digamos que en esas yo seguía dando conferencias de divulgación porque en realidad la divulgación me gustó desde el colegio. Desde que estaba en el colegio me gustaba divulgar. Trataba de hacer planetarios en el colegio, trataba de... Pero yo ni siquiera sabía qué era eso, era contar la ciencia, ¿cierto? Y cuando estaba en esa otra, estaba trabajando en el sector de la tecnología, seguía dando conferencias, pero bajo mi nombre, colaboraciones, por ejemplo, con Confama, en ese estilo. Cuando llegó pandemia, pues todas esas colaboraciones presenciales cerraron, ¿cierto? O sea, ustedes saben cómo el mundo cambió. Y yo dije, a mí me hace falta contar la ciencia, me hace falta acercar a las personas a la astronomía. Entonces, justamente en el 2020, un 3 de julio, pues sacamos a la luz, pues saqué yo a la luz, yo digo sacamos porque incluyo a los terrícolas que me siguen, sacamos la cuenta de YouTube y de Instagram al día siguiente. El hecho es que esto surgió como de esa necesidad personal, pero también en ese entonces, creo yo, colectiva también de buscar otras cosas para nosotros hacer en esa normalidad en la que estábamos, en esas buscar decirle a la gente, mira por la ventana, salí a ver la luna, salí a ver el cielo, mira, te cuento lo que está pasando en este momento en el firmamento, las noticias que se están contando. Sobre la astronomía o las investigaciones que se están haciendo más allá de lo que podemos ver a simple vista en el cielo. Entonces, de ahí surgió, de ese deseo por contar la ciencia y por supuesto de las personas Sí. de que se la cuenten y de compartir alrededor de algo que nos conecta tanto como el cielo, ¿no? Pues Susi ha hablado un montón de cosas interesantes, de astrobiología, que es el estudio de cómo sería la vida en otros planetas, por allá también de las señales de radio que emiten estrellas, ¿cierto? Sí, Ajá. no creo que no siendo alguna De brutalidad. comunicación. Y Varios también de as- las exolunas, que ese término a mí no lo tenía muy cercano, y me parece también interesante porque hablamos de los exoplanetas, pero poco de las exolunas, y cuando hablo de exolunas, pues yo sé que no es exoluna, pero pensé de una en Europa, en la luna de Júpiter, donde dice que podía haber vida, pero Susi, en este mundo de las ciencias y de la astronomía, eh, puede ser una sensación que no es cierta, pero tengo la impresión de que hay muchos más hombres que mujeres trabajando en astronomía. Y en ese sentido quisiera preguntarle si en algún momento en este ejercicio de divulgación y muchas veces en esos congresos, en esas conversaciones donde tratan de enseñarle a los que ya saben cosas, le ha pasado que tenga que pararse duro frente a otros científicos o investigadores y les venga, usted estás perdido, hermano.
Sí, mucho. De hecho, acá viene un tema social que también me gusta mucho. Yo me considero feminista, que sería como las mujeres que también estamos a favor de el empoderamiento, en este caso, en las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas. Eh, y por supuesto, esto tiene un tema muy de trasfondo. De hecho, hice un diplomado en Mujeres y Paz y tengo que ver con diferentes proyectos. Entre esos, soy miembro de la Red de Mujeres Jóvenes Talento de Medellín con la Secretaría de las Mujeres. Esto no lo digo mucho en Exxon, pero también es esa parte de tras bambalinas que uno hace para impactar más allá de contar la ciencia. Y en este caso, por ejemplo, hay una parte que es cuántas mujeres estudian astronomía respecto a hombres. Y la cuestión es que puede que en este momento, si se miran las cifras, vayan subiendo la cantidad de las mujeres que hacemos el pregrado, ¿cierto? Pero en cuanto a nivel investigativo, ya ejercer la carrera, hacer posgrados, investigaciones, pues en astronomía, va disminuyendo bastante. En mi trabajo, por ejemplo, soy la única mujer que está en el observatorio. En el museo somos varias, porque el observatorio en el que trabajo en realidad hace parte de un museo que se llama Ciencias Naturales de La Salle, lo pueden seguir, el Centro de Ciencias. Y también, pues el observatorio es un área, una subárea de ahí. Yo soy la única mujer de ahí y pues digamos que es algo que va evidenciando también como, bueno, esas brechas que hay, pero digamos que va mucho más allá. Allá el trabajo pues es muy ameno, pero sí me ha tocado en otros entornos, congresos y este tipo de cosas, pararme duro, como dice Carlos, y también decir, no, mira, es que yo también sé al respecto, también estudié esto. A veces llegan los que de una asumen que tú, pues en realidad no estudiaste y más que todavía como hay muchas brechas cuando ven a una mujer joven hablar de ciencia, es como si hubiera, eso es un sesgo Sí. inconsciente, creo que se dice así. Ujú. Susi, digamos que uno cuando escucha la palabra astronomía, uno se imagina que hay un estudio que está más allá de lo de acá, o sea, que estamos mirando siempre hacia afuera de nuestro planeta. También se estudia lo que pasa al interior de nuestra, digamos, de nuestra madre tierra. Claro que sí, hay, en realidad hay muchos enfoques donde lo podemos ver. Por ejemplo, cuando se estudian otras estrellas, la formación de los sistemas planetarios, el sistema planetario en el que habitamos, pues es el sistema solar, ¿cierto? En realidad también estamos tratando de entender cómo se formó nuestra casa, cómo en realidad nosotros tenemos los elementos que tenemos desde la corteza terrestre hasta la atmósfera que respiramos. Y también, por supuesto, ya acá empiezan a ver las ciencias, se van juntando, digamos, los conocimientos, los Avengers, y empiezan a tratar de responder muchas preguntas, entre esas en la astrobiología. Yo les cuento que son 5 ciencias principalmente, pero en realidad van muchas más de la mano porque pues tratar de entender la vida, imagínate, todo lo que hay que tratar de comprender, desde dónde puede habitar hasta cómo funciona cada ser vivo, por qué se le llama vida. Esa pregunta no la puedo responder, les adelanto, porque es todavía algo muy difícil de definir. Pero cuando estudiamos, por ejemplo, eso, de la historia de la Tierra, también estás estudiando, bueno, qué elementos habían hace unos 4.600 millones de años cuando se formó nuestro planeta. Después por allá hace 3.800 millones de años, que es cuando se cree que empezó a haber indicios de vida acá en la Tierra. Eh, ¿Qué pasaba geológicamente? ¿Cómo estaba la atmósfera? ¿Sabían que la atmósfera, por ejemplo, no tenía oxígeno en ese entonces? Y para nosotros ahora es tan normal. Entonces, son cosas que hay que explorar, hay que estudiar y por supuesto cuando miramos la vida, no solamente en la historia, de estudiar la historia de la vida, pues también estamos yéndonos a mirar estos organismos, por ejemplo, que habitan en ambientes extremos, los umbrales de la vida, cómo en realidad se van adaptando, pero hay otros que en realidad no lo pueden Sí. hacer. Ujú. Y eso cómo se puede extrapolar a la exploración espacial, Sí. eso sí, también acá vienen
temitas de astrobioética que hay que tener presente, de Como protección. la ida de Katy Perry en la subida ahí en el cohete, que tuvo tantas Es críticas. bastante polémica, sí. Susi, hablemos de noticias de astronomía. A ver, aquí Susi, rápidamente. el día de hoy hay una luna en afelio. ¿Qué significa esto? O bueno, ¿cuál es el...? ¿Eso qué es? Sí, Bueno, a ver, yo les cuento. Lo que pasa es que cuando nosotros miramos las órbitas no son circulares, ¿cierto? Las órbitas en realidad, como nuestro gran amigo Kepler por allá hace muchos años decía, son elípticas, es decir, que nosotros no siempre estamos a la misma distancia de la Luna en este caso, ni la Tierra a la misma distancia del Sol. Bueno, entonces van a haber dos puntos importantes o más bien característicos de las órbitas. Entre esas es el afelio y el perihelio. El afelio es en el que un astro está más lejos de otro. En este caso, el afelio de la Luna es cuando la Luna está más lejos respecto a la Tierra, ¿cierto? En su órbita. Tampoco es que se vaya a salir y se vaya a ir por siempre, no. Sigue teniendo una órbita, pero entonces va a tener un punto en el que está más lejano, que sería el afelio, y otro más cercano, que sería el... Ah, bueno, era afelio, ¿verdad? No. Ofelia. Sí. Eso, entonces, afelio viene del Sol, ¿cierto? Es apogeo respecto a la Tierra. Afelio es del Sol. Entonces, vuelvo. Está la órbita respecto también al Sol. Entonces, en este caso, el punto más alejado respecto al Sol de la Luna sería el afelio, pero el más cercano sería el perihelio. Eso lo estás mirando de las efemérides, de casualidad. sí, no pues me causó curiosidad y por eso pregunté. Ah, ya. Sí, sí, Susi, sí. una noticia muy importante que hubo este año y que ha tenido todo tipo de reacciones es lo que pasó con el planeta K2 o K2-18b, que es un exoplaneta que, bueno, digamos que ahorita todo el tema de los exoplanetas es como wow, pues gracias a estos nuevos instrumentos. Y hay una cosa que es una biofirma y la gente dice, bueno, eso parece que pudiera ser como la muestra de que hay vida allá. Cuéntenos así rápidamente eso, cómo funciona. Bueno, lo que pasa es que en este caso el James Webb, el telescopio espacial muy famoso que está por allá afuera de la Tierra observando el cosmos en infrarrojo, resulta que él está apuntando con diferentes instrumentos, entre esas unos que se llaman espectrómetros, que muy a grosso modo yo lo explico como si lo que hicieran es olfatear los elementos a donde ellos dirigen los telescopios, pero en realidad lo que están haciendo es analizar la luz que nos llega de esos astros. Y con esa luz podemos interpretar a modo así como entre comillas, así como a grosso modo, un código de barras por esos elementos. Entonces hay ciertos químicos, por decirlo así, que en realidad se han estudiado como si fueran indicadores de la vida, es decir, pueden ser producidos por la vida, como en este caso que en ese planeta K2-18b encontraron dimetilsulfuro. Pero, ¿qué pasa? Esto hay que mirarlo con lupa porque resulta que esas biofirmas, que son justamente esos componentes, esos compuestos químicos que parece que pudiera producir la vida, pues también pueden ser producidos por medios abióticos, es decir, por ejemplo, en este caso, actividad geológica u otros procesos que no necesariamente tienen la intervención de la vida. Entonces, eso fue lo que pasó con esa noticia. Muchas veces cuando dicen, ay, encontraron un biomarcador, ya le están pintando por allá, mejor dicho, como si eso fuera un paraíso tropical. Oh, Y y en le están realidad, pintando ya ojos al muñequito verde saludándolos. exacto, exacto, ya están por allá, mejor Pero dicho, la realidad, caminando. Susi, es que digamos que desde que el James Webb está trabajando, como que a todos los astrónomos han abierto los ojos y el pensamiento de que las posibilidades son realmente infinitas, tanto de encontrar cosas raras, planetas raros y cosas por ese estilo, y exolunas, como también biomarcadores y situaciones de ese estilo. Cuéntenos qué le llama la atención, qué dice usted, por ejemplo, esta noticia no me la esperaba, o esta cosa que encontraron me sorprendió. De allá de K2-18b. No, no, en general el ejercicio que se han hecho en exoplanetas y en los últimos años de noticias astronómicas. Bueno, a ver, es que hay demasiadas noticias que salen en realidad. Yo, pues les voy a decir que, por ejemplo, la primera vez que aterrizó
una misión que se llama Rosetta en un asteroide. A mí me sorprendió bastante. No esperaba, por ejemplo, que eso me tocara a mí, porque en realidad son misiones bastante difíciles. Y pues en este momento, digamos que también todos estos telescopios están encontrando diferentes componentes en unas longitudes de onda que para nosotros pues nos abren muchas puertas, nos abren, digamos, las ventanas para poder nosotros conocer más de lo que hay allá afuera. En este caso, los biomarcadores, claro, son de las cosas que uno todavía dice, wow, ¿cómo estamos viendo en realidad los componentes de una atmósfera, de un exoplaneta que está a más de 120 años luz de nosotros? O sea, esa luz para que llegara hasta ese telescopio recorrió más de 120 años y la estamos analizando para saber qué componentes tiene esa atmósfera. Me parece bastante grande, aunque debo decir que a mí todavía me falta un descubrimiento que espero que se dé en estos próximos años, y justamente es de las exolunas que ahorita también estábamos mencionando. Yo les cuento que ellas todavía son hipotéticas, hay candidatas, y una cosa es decir, hay una exoluna candidata, no estamos todavía diciendo que ya esté confirmadísima, ¿cierto? Todavía faltan pasos para poder confirmarlas, pero yo diría que el día que pase eso, ahí es cuando yo voy a decir, esto, mejor dicho, es el descubrimiento que yo estaba esperando. Sí. Entonces las analizamos por ahora como objetos hipotéticos, la habitabilidad de ellas, entre otras cosas, que así como para el mundo de la ciencia ficción, les cuento que una exoluna por ahí de la ciencia ficción sería Pandora, de la luna de esta de Avatar, de la Sí, película de Avatar. vea usted. Ajá. Pero Susi, todavía no se han confirmado las exolunas, eso es importante de mencionar. bueno, Susi, a propósito, ya que usted trae acá a colación el tema de las películas, de la ciencia ficción, ¿cuál ha sido el aporte de la astronomía en el entretenimiento de las películas, ¿cierto? El séptimo arte, y qué cosas uno puede rescatar o decir, vea, esto que han tocado en esta película puede llegar a ser cierto, o es verdad, y que uno cree que no, que eso es mentira. A ver, porque acá hay muchas cosas que hay que analizar. Entre esas, yo diría que en realidad se han inspirado la una a la otra, ¿cierto? A veces la ciencia ficción de la astronomía como la astronomía también de la ciencia ficción, ¿cierto? En este caso, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de astrobiología, ya por allá, estas son ya más como teoría, hipótesis más bien, de, bueno, cómo serían las civilizaciones más avanzadas. Esto yo sé que ustedes lo han visto por ahí, cuando empiezan a decir, bueno, que de pronto ya se empiecen a analizar, a llegar a otros confines del universo, en este caso hacia otros planetas, otros asteroides. Creo que en la serie Expanse, por ejemplo, hablan de eso. Y la Por película ejemplo, Interestelar, que es también una joya, también no, en esos claro, temas, ¿no? Esos esa es de temas. las favoritas, de las más aclamadas, pues, por el público, aunque digamos que esa todavía necesita bastante para que, digamos, nosotros podamos realizarlo. O sea, sigue estando en el escenario de ciencia ficción, por supuesto, y en este caso, pues, atravesar un agujero negro, o sea, es bastante, Ujú. en este momento no lo veo viable para nada, pero digamos que son películas que inspiran también al público, y yo diría que a futuros astrónomos, pero también desde la astronomía, por supuesto, de ahí se empiezan a tratar de sacar escenarios. Yo les cuento que de hecho mi hermano es productor de cine, y de las cosas que he aprendido también desde el lado artístico, por decirlo de esta forma, es que también ahí no se tienen esos límites. Por ejemplo, es como tratar, alguna vez yo le preguntaba que por qué se había ido por ese lado, ¿cierto? A él también le gusta la física y estas cosas. Me dijo, es que ahí no tengo que tener límites para pensar si esto podría ser posible o no. Entonces, también lo veo de esa forma, es como que tener ese escenario ideal de, bueno, puedo atravesar el agujero negro y llegar a otro lugar donde podamos, no sé, albergar vida, y bueno, es bastante interesante en ese sentido, Estos también imaginar. temas nos encantan. Aquí en el Vespertino hemos hablado
varias veces de astronomía con señor. varios astrónomos y astrónomas. Astrónomas y es más que todo, casualmente. Sí, hemos sí, tenido casualmente mujeres, hemos tenido sí, más varias mujeres. mujeres astrónomas Sí, sí, aquí en sí. estos micrófonos hablando de este ejercicio. Tenemos Así una que, empatía más por las mujeres astrónomas. Sí, señor. Pues Susi González, Exomoon, la pueden buscar ahí en Instagram, en TikTok. Un ejercicio muy, muy, muy valioso, muy interesante, que ojalá eso fuera lo que viéramos en redes sociales, amiguito, y no los astrólogos, por ejemplo. Sí. Digo yo, sí, no. sí. Susi, gracias por estar aquí en el Vespertino. Un saludo desde Manizales, de la Universidad de Manizales, y que siga la divulgación de la ciencia, que muchas veces sentimos lejana como la astronomía, pero que realmente tiene una relación con prácticamente lo que hacemos todos los días. Muchas gracias a ustedes de verdad por este espacio y los invito a que miren el cielo. Ahí está la lunita, por ejemplo, estos días en fase ya casi, ya se va, digamos, yendo hacia la menguante, pero la invitación es a que sigan mirando el cielo. Por ahí estamos los terrícolas con todo el entusiasmo también hablando de astronomía y mil gracias al Vespertino por esta invitación.